mí Madagascar de Art of Trance, sin duda alguna. A mí sin duda la época de Guriela, Tensi, que era más o menos los años donde en España pegaba bastante fuerte el trance. Estudio es que tampoco se puede llamar estudio, hoy en día no necesitas gran cosa para solo un ordenador potente y practicar mucho. ¿Y en cuarto viene sonorizado? ¿No? Es que yo, por ejemplo, particularmente produzco con auriculares, porque vivo en un piso y no puedo ponerlo al nivel, entonces no me queda otra. Pero, pues no sé, supongo el ordenador, porque de haber estado con ordenadores menos potentes y sufrir cuando tu proyecto empieza a coger un tamaño bastante importante, ya empieza a costarle y es la CPU. Sí, es bastante complicado trabajar así, entonces yo creo que es lo que más agradezco. Yo diría el Red Bull también, ¿eh? El Red Bull ahí para concentrarte y cuando te pones a producir, que es un non-stop, cuando empiezas ahí y dices, bueno, vamos a probar algo y te miras el reloj y han pasado 3 horas y así en un visto y no visto, es verdad. Necesitas el tirón de la cafeína. Sí, a mí también particularmente me gusta mucho, en plan, sobre todo trabajar por la noche y con luz tenue así, de colorcillo y tal, me mola mucho. Yo tengo bastantes cosas en mente y cosas ya en proceso, pero por ejemplo hay cosillas que todavía no se pueden decir, aunque estoy deseando soltarlas. Pero no, por ejemplo ahora estoy trabajando con Airbase, con una colaboración, y bastante ilusionado porque es un tío que llevo admirando muchos años. Yo tengo la suerte de que Ferry Tail, que es muy amigo mío, me ha propuesto hacer una colaboración para su nuevo álbum, así que ahí estamos, dándole un poco a un intermedio entre el uplifting y el progressive, a ver qué sale. Yo la verdad empecé a pinchar el año pasado y no tengo cultura de club. Yo siempre he estado más enfocado a la producción, entonces realmente, y en este punto, es más, todo lo que venga es bienvenido y me da igual si es Tomorrowland o si es Ministry o si es aquí en Madrid. O sea, todo va a ser coger soltura y todo es bienvenido. Yo creo que es el momento de ir empezando a hacer ruido y que los festivales españoles, que en teoría, bueno, tenemos muy buenos festivales en España, pero no se valora el potencial nacional y creo que va siendo hora de que nos echen un ojo y digan, vamos a apostar por estos chicos en vez de por los amigos de los amigos, que son al final los que ves ahí abriendo escenarios, que es una lástima. Sí, eso es Made in Spain. La gente que lleva toda la vida escuchando música electrónica empieza a estar un poco intoxicada del EDM y yo creo que hoy en día hay muchísimos productores, muchísima competencia, pero no se tiene la calidad de composición que había antes, yo creo. Sí, se tira mucho al big room y al sonido fuerte y la melodía al final acaba en un segundo plano. Lo que quieres es que la gente disfrute y salte y vote y al final, sí. Bueno, como me acuerdo, Super Iran Tap me decían que a Above and Beyond les encanta el hack time, o sea, el momento de abrazarse. Es como el break que hace Above and Beyond y la melodía y es momento de todos abrazarse. Eso es como lo que se está intentando recuperar también un poco, ¿no? Esa melodía de entrar en el trance. Sí, y por ejemplo, hoy que es tan accesible la producción, todo el mundo solo se fija en los festivales grandes, en Tomorrowland, en la foto y tal, y no quieren llegar ahí lo más rápido posible, y hoy en día tienes templates para descargarte y abrir con tu secuenciador, cambiar 4 cosas y hacerlos todo súper fácil, y esas cosas fáciles son las que yo creo que la gente empieza a estar un poco aburrida y por eso empezamos ahora a mirar un poco atrás. Yo creo que es que aquí somos un poco como rebaños, en plan, nosotros consumimos lo que los medios de comunicación nos dan y no tenemos nuestra propia objetividad o no se nos da por empezar a buscar, o si me gusta una canción que he escuchado en la radio, no se me da por buscar profundizar un poco más sobre ese artista. Por ejemplo, Animals, toda la gente relaciona a Martin Garrix con Animals y que fue el tema que lo llevó tal, y Martin Garrix llevaba años produciendo, pero casi nadie lo sabe. No sé,
Nuestro problema no son las radios, desde luego. Máxima FM sigue poniendo temas como si fuesen nuevos de hace 3 años. A lo mejor te ponen el Sexy Beach de David Guetta como si fuese la última novedad. Sí. Y los 40 principales y Europa FM intentan ahí abrir un canal de electrónica y es todo lo mismo. O sea, tú te metes en el coche un día entero escuchando la misma cadena y escuchas 10 canciones repetidas 100 veces. Sí. Eso es lo que vas a escuchar. Yo creo que la gente solamente quiere ser feliz escuchando su canción favorita para ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, con los amigos en el coche, echarse unas risas y nada más. Y sin embargo, por ahí fuera yo acabo de empezar a viajar, o sea, tengo poca cultura también sobre ese tema, pero sí que me doy cuenta que la gente es mucho más abierta, que no le importa el género, a él le gusta y lo saben apreciar, y si le gusta mucho van a buscar a ese artista y van a empezar a indagar sobre él. Desde luego. Pues mira, yo lo tengo claro. Un señor ya 50 añitos o algo más de Polonia me mandó un selfie suyo con una camiseta en la que salía yo con Ferry Corsten pinchando en Space y me hizo mucha gracia. Yo lo entiendo. Borja, ¿no? Primero Borja, porque bueno, como vivía en Estados Unidos y Borja si no eres español o castellano, bueno, si no hablas castellano es imposible de pronunciar, si eres francés y si eres alemán, y si hablas inglés lo mismo. Como yo vivía en Estados Unidos, si te digo la verdad, me decidí llamar James, aparte de porque los asesores me dijeron que ni de coña me llamase Borja, fue porque cuando iba al Starbucks y intentaba decir Borja, nunca sabía mi nombre, así que dije pues James. Como James fue lo primero que me vino a la cabeza, pues iba al Starbucks y decía James. Y cuando me propusieron nombre artístico dije James. Bueno, en mi caso, seguro que en el suyo también, cuando te pillaste el FL Studio dijiste ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? La pantalla principal y dices ¿aquí qué hay que hacer? Yo estuve un mes para hacer sonar algo, o sea, para que cuando le diese el play sonase lo que acababa de hacer, o sea, un mes. Así que yo tuve la suerte que mis padres me dieron la oportunidad de irme a una de las mejores escuelas del mundo, que es Dubspot, y me enseñaron todo lo relacionado con Ableton, y la verdad es que es una maravilla de academia. Si alguien quiere ser productor de música, yo le diría que fuese allí porque te resuelve todas las dudas, y la verdad es que incluso me emocionaba aprendiendo cómo se hacían ciertas cosas, ¿no? Diciendo, este sonido es así, o esto funciona de esta manera. Así que Dubspot, ahí es donde hay que ir. Sin duda alguna las ganas, paciencia, constancia y saber sufrir. Saber sufrir. Como él es embajador de Tomorrowland, ha ido a todos los Tomorrowland el año pasado, cuando fueron las 2 ediciones, después vino a verme a Ibiza, estuvo una semana en Ibiza. Pues me acuerdo que me contó que saliendo del escenario estaba yendo por un camino y para cortar y ir directamente a la casa de los DJs, a la mansión de los DJs de Tomorrowland, se cayó por una zanja y se hizo un esguince. Y estuve una semana entera con un esguince ahí en Ibiza que no podía ni andar. Pero vamos, me acuerdo que cuando me lo contaba se me daba de la risa. Yo estaba con su mujer llamándole de todo. Sí, ¿por qué no? Como te dije antes, o sea, no me gusta fijarme en tal. Incluso cuando voy a pinchar a algún sitio me gusta no saber nada sobre ese sitio y descubrirlo cuando esté allí, por no hacerte una idea que no es, o no sé. Pero no tengo... Me encantaría poder volver a Ministry, eso sí que lo tengo claro. Porque aparte fue mi primer vuelo allí y fue así un poco raro, segundo avión en mi vida, fue todo de repente, conocí a Ferry allí, fueron demasiadas cosas nuevas y estaba cansado de no dormir, de los nervios, estaba cagado, por qué no decirlo. Y me apetecía repetirlo y vivirlo de otra forma. Pues recuerdo una masterclass en Space, porque el primer tema que mezclé allí, como no estaba habituado al QE y al volumen de los auriculares, lo mezclé fatal. Y entonces después me di una masterclass bajando un tema que estaba a 130 o algo así, lo bajó a 125, luego lo subió a 140 y dijo, ¿ves? Nadie se dio cuenta. Sí, totalmente. O sea, yo empecé a pinchar, de hecho, gracias a Origami. Seguramente acabaría pinchando, pero tardaría más en llegar. Sí, o sea, lo gracioso en todo esto es que fue una idea estúpida, en plan, fue simplemente hacer un tema en agradecimiento por Dance Therapy, por haberme firmado, porque Ferry Corsten me estaba apoyando muchísimo
Y yo me he hecho adicto al trance gracias a Ferry Corsten. Entonces dije, pues vamos a hacer algo que a Ferry le recuerde a su antiguo yo y intentar sorprenderlo, y por suerte lo conseguí. Qué mejor premio que eso. Pues lo he pensado muchas veces, pero no sé, podría ser que sí, pero bueno, ya hay temas con así gaitas sonando por ahí. Creo que había un tema antiguo de Simon Shine que tenía así una gaita, pero no sé, o sea, sería un poco rizar el rizo. Dios, es que esa es jodida, ¿eh? Sí. Eso, la primera que se me viene a la cabeza, seguro que os ha venido una. A ver, a mí la primera es Tensi. ¿Cuál? Tensi, Guriela. Quizás la segunda puede ser Tiesto, Elements of Life. E incluso quizás también de Tiesto, 10 Seconds Before the Sunrise. ¿Y tú, James? Yo, bueno, diría Madagascar, como antes. De hecho, Ferry tiene un remix de Madagascar, bastante simpático. Adagio for Strings, seguramente, de Tiesto. Y podría decir Daddy Rock, de Sander Van Doorn, de cuando era guay. Pues nada, un saludo y gracias por ver esta entrevista. Igualmente un saludo y a ver si la Trans Family sigue creciendo con todo vuestro apoyo.